Buenas tardes, señor presidente. A nombre propio y de los abogados laboralistas que están organizados en la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas de Chile, agradezco la invitación y para aprovechar el tiempo voy derechamente a analizar el proyecto. Primero, una cuestión de forma que se ha suscitado en esta comisión, que me ha tocado verla en la sesión pasada. Eh, Se ha pretendido que habría un obstáculo para la tramitación de este proyecto derivado del inciso final del artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Y revisando el proyecto, yo he constatado que todas las normas contenidas en él tienen el mismo rango jerárquico. Son todas normas que se han propuesto por los mocionantes como normas de rango constitucional. De ese modo yo no diviso que se produzca la mixtura que repugna el artículo 15 en su inciso final. Distinto es que en una reforma constitucional puedan contenerse materias que también podrían ser objetos de ley simple. La potestad constituyente en ninguna parte está limitada a la posibilidad de elevar a rango constitucional una norma que también que tiene rango simplemente legal o podría tenerlo. De manera que ese obstáculo yo no lo veo. El debate que plantea este proyecto es importantísimo y atiende a un problema urgente. A mediados del año, en junio del 2016, más de 1,5 millones de chilenos llenaron los espacios, las calles de todo Chile, manifestando su disgusto, su rechazo a la situación de pensiones que se está viviendo. En encuestas de opinión pública, igual este problema está en primer orden. El debate, por lo tanto, no puede ser más necesario y atiende una necesidad apremiante de miles y miles de chilenos. El debate es tardío. Esto se debe haber discutido mucho antes. Los que luchamos contra la dictadura teníamos entre las reivindicaciones suprimir los elementos privatizadores que se habían incorporado a la seguridad social, concretamente las AFP y las ISAPRE. Esa aspiración no fue recogida por los gobiernos de la concertación. Y este asunto no se tocó, ha sido como un tema tabú. Recién en el 2002 se hace un primer examen de densidad de cotizaciones, que es un elemento actuarial esencial para ir tomándole el pulso a un sistema de pensiones. El 2006, 25 años después del inicio del sistema de AFP, se constituye recién la Comisión Marcel, que en mi concepto tiene una contradicción esencial, porque hace un análisis crítico de las AFP, pero sin embargo llega a la conclusión de que basta el establecimiento del pilar solidario que se estableció el año 2008 para solucionar los problemas de funcionamiento de las AFP. Se equivocó la Comisión Marcel, porque los problemas siguieron, se intensificaron, y en el segundo gobierno de doña Michelle Bachelet tuvo que formarse una nueva comisión denominada Comisión Bravo, que también hace una mirada crítica profunda del sistema de AFP, y llega a la conclusión de que este sistema no puede seguir funcionando tal cual y que es menester reformarlo. Es equivocado lo que se dijo en la sesión pasada de que esa comisión no estuvo por integrar formas de reparto solidario al sistema. La verdad es que la mitad de los comisionados estuvieron por forma solidaria, algunos a través de un sistema mixto, otros a través de un sistema puro de reparto. Pero en lo que sí hubo consenso de que era indispensable modificar las AFP.
El proyecto persigue que recuperemos la seguridad social en materia de pensiones, que recuperemos, en mi opinión, la normalidad en esta materia, que nos unamos a la mayor parte de las experiencias en pensiones de los sistemas de seguridad social del mundo y dejemos ser una anomalía con un sistema que es minoritario y en el mundo, al punto que algunos países que lo habían adoptado han echado pie atrás y se han vuelto a fórmulas solidarias de reparto. Al respecto, sugiero la lectura de un informe muy interesante de la OIT que plantea justamente este proceso de retroceso a fórmulas verdaderas de seguridad social. El sistema de capitalización individual gestionado privadamente por las AFP está fracasado. No voy a entrar en cifras porque yo creo que ya se las han dado a la comisión y sería terriblemente reiterativo. Y hay consenso incluso desde las propias AFP de que esto no da para más, que hay que cambiarlo. ¿Por qué fracasa la capitalización individual? Cuando uno enseña seguridad social, y esto lo van a encontrar ustedes en cualquier manual, en cualquier tratado de seguridad social, se habla de los sistemas idóneos, inespecíficos y los sistemas específicos de seguridad social, de protección, y de los sistemas que son incompletos, que no dan el ancho para dar una protección efectiva a las personas en las contingencias sociales. Y entre estos sistemas inespecíficos y incompletos, siempre se estudia el ahorro individual. Y se dice que el ahorro individual, siendo una virtud muy importante, nadie lo niega, no es una solución de protección colectiva, por la sencilla razón de que es un sistema que depende de la capacidad de ahorro individual de las personas y deja al margen o menoscabado a aquellos que no tienen tal capacidad de ahorro. El sistema de capitalización individual no es seguridad social. En Chile no tenemos seguridad social con las AFP. Se ha inventado de que hay un sistema mixto. La verdad es que esa es una equivocación técnica. No tenemos un sistema mixto porque se habla de sistemas mixtos cuando el pilar contributivo, mezcla dos sistemas. En Chile tenemos un solo sistema en el pilar contributivo, que es el sistema de capitalización individual. Como decía, es un sistema que depende de la capacidad de ahorro y que depende de las condiciones de salario y de trabajo de las personas. Es un sistema que discrimina a las personas menos favorecidas, discrimina a las mujeres. No hay ninguna solución dentro de la mecánica de las AFP que dé solución a las mujeres. Habría que crear otros mecanismos complementarios para tratar de arreglar su situación, que es francamente desmedrada. Es un sistema rígido. Y la prueba mejor de la rigidez de las AFP está cuando uno analiza qué sucedió en la década de 1980, que cuando parte este sistema. En la década del 80, que desgraciadamente estamos recordando con la pandemia, tuvimos una cesantía que llegó en términos efectivos a ser cercana al 30%. Y tuvimos salarios bajísimos. Tuvimos también, porque se creó un fondo de mercado de capitales, altísimas rentabilidades, del orden del 12%. Yo les pregunto, señores senadores, ¿de qué sirve tener una altísima rentabilidad del 12% si esa rentabilidad se aplica sobre salarios bajísimos o sobre lagunas previsionales porque gente cesante? El 12% de cero en matemáticas es cero. De manera que no hay que engañarse en ese aspecto. La filosofía que está detrás del sistema es ráscate con tus propias uñas. Si tú eres afortunado
lograste formación profesional, educación, y te fue bien en la vida, obtendrás una pensión acorde con tu situación. Si no eres afortunado, naciste en un hogar desfavorecido, o tuviste que criar a tus hijos, en el caso de las mujeres, y apartarte del mundo laboral, tendrás como resultado una pensión que dé cuenta de tu mala situación o mala vida laboral. ¿Qué es lo que es este sistema en síntesis? Es un espejo de la desigualdad. Reproduce perfectamente la desigualdad. La reforma del año 80, y estas ya son opiniones personales, no miraban las pensiones como el objetivo principal. El objetivo principal de la reforma del decreto ley 3500 fue privatizar la previsión y traspasar los cuantiosísimos recursos que manejaba el Estado en el sistema anterior al sector privado, a entes con fines de lucro que hoy día están en manos de transnacionales, en su mayor parte, y que han inyectado los ahorros de los trabajadores, este verdadero impuesto del 10% que pagan actualmente, al mercado de capitales. La reforma se hizo, aparte de todo lo dicho, se hizo mal, porque se hizo para un país de fantasía, para un Chile inexistente. Toda política pública tiene que seguir un principio que es básico, la adecuación a la realidad a la cual va a regular. Y en este caso se inventó un Chile de mentira, de trabajadores que iban a tener salarios, iban a tener empleos constantes, pleno empleo, salarios que iban a aumentar 2,5% al año y una gran estabilidad y densidad de cotizaciones, de periodo de trabajo que iba a estar entre los 30 y 40 años. Y esto no es invento mío, yo lo remito al acta secreta donde se aprueba este proyecto, donde don José Piñera expresa estas ideas, estos supuestos que son falsos y se demostró rápidamente y que dieron por resultado el que conocemos, por el fracaso. Se ofrecieron tasas de reemplazo del 80%. Luego alguien se entusiasmó más, no sé si la asociación de AFP, me lo dirá Fernando Larraín, y se entusiasmaron más y dijeron que en el año 2020, o sea, este año, íbamos a llegar a tasa de reemplazo del 100%. Era un absurdo porque no se estudió bien la reforma, no se estudió bien la realidad chilena y tenían antecedentes. Al año 80 existía un boletín de estadística del Servicio de Seguro Social que demostraba que la densidad de los trabajadores chilenos era menor del 50%. ¿Por qué no tomaron esos datos? ¿Por qué crearon una garantía de pensión mínima con una exigencia de 20 años de cotizaciones? La verdad es que yo no me explico tanta crueldad, lo llamaría yo. Se prometió, como digo, altas pensiones y no se cumplió. Se prometió bajar el costo fiscal y resulta que las Fuerzas Armadas y de Policía no quisieron entrar a las AFP y mantuvieron su previsión, que le cuesta al Estado del orden de 1,2% del PIB. Esa previsión que para 170.000 pensionados que jubilan a la edad promedio de 49 años, cuesta más que todo el pilar solidario, que atiende a 1.500.000 chilenos. ¿Cómo va a ser posible? Y también cargaron al fisco, apropiándose de estos recursos previsionales, con lo que se llama el costo de la transición, que llegó a costar 5 puntos del PIB. Y que estas generaciones que hoy día reciben pésimas pensiones son las que tuvieron que pagarlo. Es bastante injusto. Tuvieron que hacer un doble esfuerzo, ahorrar para sus propias pensiones y pagar el costo de la transición.
Explicaciones del fracaso. Hay varias. Hay una muy curiosa que dice las AFP no están encargadas de las pensiones. Seguramente los señores senadores alguna vez han oído a mi juicio, disparate, porque basta leer el decreto ley 6500 para entender que las AFP, aunque se le pare el pelo a alguien, son servicios públicos delegatarios del Estado en el cumplimiento de la garantía de seguridad social que debe darse a las personas. Otra explicación dice, el problema no son las AFP, el problema son los chilenos, que tienen malos sueldos, que tienen lagunas previsionales, que se tienen que apartar del mundo laboral para criar los hijos. Ese es el problema. Pero resulta que el sistema de pensiones está hecho para los chilenos, para estos feos chilenos con tantos problemas y tan mala situación económica. De manera que esa explicación no resiste análisis. Y además, cuando se trata de decir, bueno, solucionemos el tema, pues esta es la causa primaria, los bajos salarios, la precariedad del empleo, solucionémoslo. Fortalezcamos los sindicatos, pues, que es el camino que han seguido todos los países desarrollados para tener una mejor distribución del ingreso y poder tener negociaciones colectivas, no solo en la empresa, sino que por rama. Pero cuando esto se plantea y la soberanía popular incluso lo aprueba, como pasó recientemente, se va al Tribunal Constitucional por distinguidos senadores, se abanica lo que dice la soberanía popular y establece que los sindicatos no son los únicos representantes de los trabajadores y que valen también los famosos grupos negociadores que los laboralistas llamamos generalmente, porque esa es la realidad, sindicatos amarillos, formados por los patrones. El problema existe y hay que solucionarlo. Veamos las soluciones. Una, hay gente que dice no, el problema no existe, no hagamos nada. Ya, eliminemos esa porque está en contra del consenso de todos. Proyecto del presidente Piñera, que está en el Parlamento actualmente. Tiene una serie de elementos ese proyecto, pero voy a ir al corazón del proyecto. ¿Qué es lo que plantea? En definitiva, desoír la recomendación que hace Albert Einstein y repite más de lo mismo. Repite la misma fórmula, con lo cual el resultado va a ser igualmente malo. ¿Qué es lo que dice? Elevemos la cotización que va a ir a las cuentas individuales. Primero partió con un 4%, después ha hablado del 5%, después ha hablado del 6%. Se ha hablado que una parte puede ir a solidaridad. Pero el corazón es no tocar a las AFP y aumentar incluso el volumen de recursos que se va a destinar a capitalización individual, administrados por ella o por otros entes. No me altera el problema porque sigue siendo ahorro individual. Este proyecto, señores senadores, constituye verdaderamente una provocación para el mundo de los pensionados, por la sencilla razón de que al tratar de incrementar un sistema de ahorro que tiene un desarrollo en el largo plazo, en 30 y 40 años, está planteando una solución para el año 2070, más o menos. Recuerden ustedes que el aporte del 4% se va a ir aumentando gradualmente en 8 años. Y recuerden que en un sistema de ahorro, el ahorro más la rentabilidad que se va obteniendo solo rinde resultados en 30 o 40 años. ¿Qué ha dicho la Fundación Sol en un estudio muy interesante que yo creo que ustedes conocen? Estudiando el 4% adicional, ha dicho que un 4% adicional, dada la declinación de las tasas de interés, recién permitiría que las pensiones del año 2070
no sean peores que las de hoy día. O sea, no mejorarían. Se dice propagandistamente, sacando nuevamente una especie de cuaderno de matemáticas, que las pensiones aumentarían un 40%. Eso no corresponde, porque eso es engañar a la gente y pensar de que las tasas de rentabilidad van a ser las mismas que las anteriores, cuando en el mundo es claro hoy día que hay un fenómeno de declinación de tasas de rentabilidad. Otra fórmula. Don Felipe Cas, distinguido colega de ustedes, dice, vamos, fortalezcamos el pilar solidario y que el Estado se haga cargo de todo. Entonces uno le pregunta, pero senador, y esto significa que el Estado tiene que poner más recursos. ¿Aumentaríamos los impuestos a los más ricos? ¿Crearíamos un royalty efectivo? ¿Estableceríamos un impuesto patrimonial? No, pues señor, si eso va en contra de la inversión, y repite el dogma de fe de que para que haya inversión tienen que bajarse los impuestos. Entonces, ¿y de dónde va a sacar la plata, pues, senador? Bueno, recortes, pues se recortan programas sociales, o sea, desvestimos un santo para vestir otro. Creo que no es la solución. Aparte que no entiende, a mi juicio, bien el senador Kass, que el pilar solidario va a las prestaciones de supervivencia necesarias. Y en los sistemas de pensiones siempre hay un pilar contributivo que va a asegurar la continuidad de ingresos entre la vida activa y la pasiva. Es la diferencia que ustedes deben recordar entre los alimentos congruos y los alimentos necesarios que se estudia en el derecho de alimentos. De verdad que no soluciona todo. Si bien tiene razón en que el Estado va a tener que poner más plata para solucionar este problema, de eso no cabe duda. Eso no, para ir terminando, nos lleva a lo que propone el proyecto. Y el proyecto propone un retorno a la normalidad, que Chile se vuelva a inscribir en los países que solucionan sus problemas de pensiones con el aporte de los activos hacia los pasivos, con la solidaridad intergeneracional, como se llama más elegantemente. Y propone establecer como base del pilar contributivo un sistema de reparto. ¿Es viable o no es viable? En nuestro concepto es perfectamente viable y es la solución que tenemos a mano, primero para una necesidad urgente, que es reparar el daño en pensiones que sufren los actuales pensionados producto del sistema de AFP y el que van a sufrir las próximas generaciones de pensionados, porque esto no termina hoy día. Todos los cálculos dicen que la situación de las pensiones en las décadas siguientes va a ser incluso peor que la actual. De manera que un sistema de reparto da recursos para dar una solución inmediata al problema urgente de las pensiones. ¿Tiene problema el sistema de reparto con la demografía, la pirámide demográfica que va a estrechar la relación entre activos y pasivos? Sí, señores, tiene problemas, tal como los tiene el sistema de AFP. No se crea que el sistema de AFP es inmune a esta situación. Basta ver qué es lo que pasa cuando aumenta la expectativa de vida y cómo se alteran gravemente las prestaciones. La gracia del sistema de reparto es que es flexible. En el siglo XX, en las naciones que iban incorporando los avances civilizatorios que da la seguridad social, fue el sistema que se usó para poder incorporar de inmediato a las prestaciones de pensiones en caso de invalidez, muerte y sobrevivencia a aquellos que todavía no habían ahorrado. Era la manera de proteger a los viejos de inmediato, con el aporte de los jóvenes. ¿Quiebran? ¿Están quebrados los sistemas de reparto? ¿O van a quebrar?
una precisión técnica de formación profesional. Los sistemas de reparto no quiebran. No quiebran porque no tiene capitales, pues, que se tornen insolventes para atender a las obligaciones. La AFP los fondos de pensiones tampoco quiebran, porque no tienen ninguna obligación. Si el pensionado llega con $1, se le da $1 y está cumplida la obligación. Los sistemas de reparto lo que tienen son excedentes o déficit. Los flujos, que son su base de operación, pueden generar excedentes en un periodo y déficit en el periodo siguiente. Lo normal, por lo mismo, es que se establecen tasas de cotización de plazos razonables que generan excedentes que después se ocupan para atender los déficits. ¿Es necesario mayores aportes al sistema? Sí, desde luego. Tiene que participar el Estado y tienen que participar los empleadores. Este sistema de reparto ya existe en Chile en alguna medida. El fisco de Chile se hace cargo de 2/3 del costo de la previsión. Entonces, no se alarmen si ya los activos ya están sustentando los pasivos, porque el rol que ha cumplido el sistema de capitalización individual ha sido muy mezquino, muy mínimo. Voy terminando, presidente. Un punto que se tocó ayer en la sesión pasada que me creo muy interesante. El hecho de que se establezca un sistema de reparto no evita que se establezca un fondo de ahorro. Los fondos de reparto siempre van combinados con un fondo de reserva. Y me pareció muy interesante oírle a uno de los señores senadores que lo que es necesario frente a la inversión de este fondo de reserva es cambiar la filosofía actual. La filosofía actual es solamente rentabilidad y lucro. Si se invierten en empresas que hacen trabajo infantil o hacen prácticas antisindicales, da lo mismo hoy día. Lo que interesa es la rentabilidad. Y en nuestro concepto no da lo mismo. El pensamiento nuestro, y en esto compartimos la idea del economista French Davis, que ha sido muy reiterativo en esto, es que los ahorros de los trabajadores chilenos se inserten en un plan de desarrollo nacional que genere más plazas de trabajo, más bienestar, mejores salarios. Yo le termino diciéndole que aquí el tema de definición es muy claro. Vamos a aplicar el criterio de algunas tribus de esquimales. Yo me acuerdo de una novela que leí de chico en que a los viejos se les desechaba cuando ya no eran útiles. Se les llenaba una mochilita y se le mandaba en la nieve, porque este era el polo norte, a morir, o nos vamos a preocupar de nuestros viejos. Ese es el tema que tienen ustedes. Y si no se soluciona este tema que es urgente, no va a haber paz social. Y sin paz social, las sociedades no son viables. Y el problema del modelo que tenemos en Chile es precisamente que hemos sido incapaces de construir un colchón mínimo de bienestar, y esto lo estamos viendo en la pandemia. De manera que yo les agradezco y hago todos mis votos para que tengan éxito en este interesante trabajo que han iniciado. Muchas gracias, presidente. Gracias por la exposición, profesor Juan Sebastián Gumucio. A continuación vamos a escuchar a don Fernando Larraín, gerente general de la Asociación Gremial de AFP. Tiene la palabra don Fernando.